Bueno, pues informamos, el día de ayer fue un día muy especial de riesgos y también de tristezas porque se padeció del desbordamiento del río Tula y se inundó el centro de Tula por ese desbordamiento y completamente el Hospital del Seguro Social. Esto causó la muerte de 17 personas en total, la mayoría por la inundación, otros por otras causas. Muy lamentable, muy triste. Se está atendiendo a los familiares de los que perdieron la vida. Vamos a seguir pendientes porque se desbordaron ríos, presas, llovió muchísimo en todo lo que es el Valle de México y esto causó el desbordamiento de los ríos. Estamos todavía atentos y estamos recomendando a la gente que busque trasladarse a albergues, a las partes altas. Se está actuando, apoyando a la población. Desde los primeros momentos se está actuando el gobierno federal, en el caso de Tula, el gobierno del estado de Hidalgo, los gobiernos municipales, todos han estado ayudando. También, pues ayer, antes de las 9 de la noche, se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México. Estuvo, como se sabe, epicentro en Guerrero, en Acapulco. Afortunadamente, no hay daños mayores. Hasta ahora, una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida, esto en Guerrero. Acabo de hablar de nuevo con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. El informe es que solo se padecieron derrumbes, no hay interrupción en las carreteras, se está transitando. Sí se tuvo que suspender el tráfico aéreo para Acapulco. No hay ningún indicio de incremento en mareas en la costa de Guerrero. Desde anoche sabemos que tampoco hubieron daños graves en Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Morelos, aquí en la Ciudad de México. Desde poco después del temblor ya se tenía un reporte de la jefa de gobierno, ya se estaba informando a la población que no se habían padecido daños mayores. Se está restableciendo el sistema de energía eléctrica, sobre todo en Guerrero y en particular en Acapulco. Continúan réplicas, ya ninguna tan fuerte, tan intensa como la que se sintió inicialmente. Ayudó el que sonó la alarma, funcionó, esto hay que subrayarlo, reconocerlo, y eso es lo que puedo informar. Tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante como siempre hemos salido, por nuestras culturas, por nuestras fortalezas, por la grandeza cultural de México, por nuestro pueblo que es mucha pieza, siempre salimos adelante. Desde luego, pues hay veces que se tienen que padecer momentos difíciles, pero no siempre se está de malas, siempre hay la esperanza y los mexicanos somos así, nunca perdemos la fe, nunca nos quitan el derecho a la esperanza y vamos hacia adelante. Vamos a estar pendientes. El gobierno está atento en todos lados. Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, Protección Civil, Conagua, todos estamos pendientes, atentos para actuar. Pero afortunadamente ya pasó, ya es otro día el de hoy. Muy bien. Vamos a informar sobre el quién es quién en las mentiras, porque pues también esto hay que estarlo atendiendo para que no se desinforme, no se manipule, porque hace daño también la manipulación, las mentiras o las llamadas noticias falsas. Entonces vamos a seguir con este sistema de información sobre notas falsas para ver si va mejorando y se va actuando con más profesionalismo, con más objetividad, aunque hay algunos que
son muy cerrados y pues les gusta mentir cotidianamente, ¿no? De todas maneras hay que estar informando. No es por ellos, sino para que la población esté informada. Es un derecho, el derecho a la información. Y así se ayuda mucho, porque imagínense, si predomina la desinformación, la manipulación, la mentira, entonces, ¿quiénes ganan? Pues los potentados, los que no quieren que haya cambios, los que no quieren que haya transformación, los conservadores, los que quieren que se mantenga el statu quo. Ellos son los que ganan. Ellos son los que quisieran que no avanzara la transformación. Nada más que no han podido y no van a poder. Entonces, la mejor forma de enfrentar esa estrategia de manipulación es informando. ¿Cómo se enfrenta el rumor? Con información y aclarando todo, transparentando todo, no ocultando nada, y eso ayuda mucho. Por eso las conferencias son pues importantísimas, porque nos permiten tener comunicación con la gente. Hay personas en todo el país que están atentos a estas conferencias para informarse, porque saben que se dice la verdad, que no se ocultan las cosas y que se aclaran muchas noticias falsas. Por eso vamos a darle la palabra a Elizabeth. Buenos días a todas y a todos. Con la sección del quiénes quieren las mentiras de la semana, se busca exponer las mentiras y la desinformación que circula en medios de comunicación y en redes sociales. Señalar las mentiras, el dolo informativo o el amarillismo de medios de comunicación, de comunicadores o de personajes de la vida pública en las redes sociales. Contribuye a fortalecer la democracia y dos de los pilares principales, el derecho a la información y la libertad de expresión. Aquí no hay censura, aquí no se estigmatiza a ninguna persona. Si acaso se denuncian las mentiras y las campañas de odio y la desinformación. A este espacio hay quienes lo señalan de pretender censurar o estigmatizar a comunicadores y periodistas. Pero eso no es verdad. Aquí no se censura a nadie. Aquí solo se estigmatiza la mentira. Hoy se disfruta de una libertad como pocas veces en la historia. Eso lo saben bien los medios, periodistas, usuarios de redes sociales o los llamados influencers, que se expresan y cuestionan con absoluta libertad, que incluso llegan al extremo de mentir, denostar y ofender la figura presidencial. Este gobierno garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir, como ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador. No queremos personalizar, pero en días recientes, algunos periodistas y conductores de noticias han afirmado con dolo que por la desaparición del Fonden, el gobierno no ha apoyado a los damnificados de las lluvias de Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco y Sinaloa. Solo queremos recordar que se está atendiendo a todos los afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra. Incluso se han llevado a cabo reuniones de gabinete y en los estados para coordinar de mejor manera la ayuda. En otro punto, queremos aclarar que la semana pasada se presentó un mensaje falso sobre las Bienestar que usurpó la identidad de un medio de comunicación, cuyo correo coincidía con el de otras cuentas verificadas de periodistas y de personalidades. Así se expuso en esta sección. Pero no se juzgó a ningún periodista, ni a ninguna empresa. No se difamó a nadie. Como sí afirmó una de las personas dueñas de la compañía involucrada en el tema, quien por cierto dijo que lo acusamos de golpistas. Nada de ello es verdad. Lo que sí nos dio gusto fue que la comunicadora como la empresa se deslindaron de una red de cuentas automatizadas, sumamente agresivas, que se dedican a desinformar, insultar y denostar al presidente de la República y a sus colaboradores. Bueno, esta es nuestra introducción. Ahora vamos a pasar con las 3 noticias que traemos el día de hoy. La primera, legislador racista que difunde mentira para sembrar encono. Hablando del tema sobre el cambio de la emblemática estatua de Cristóbal Colón en la avenida Reforma, el diputado electo Gabriel Cuadri publicó en sus redes sociales algo que parecería absurdo. Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma por un engendro sectario. Estamos en manos de fanáticos. Tenemos que sacarlos en 2024. Bueno, primero, esta información es falsa, pero más que eso, indigna la manera tan velada de racismo y discriminación en los dichos justo en la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena. Cuadri podría presentar iniciativas, preguntas parlamentarias, hasta demandas, pero no, prefiere la calumnia y llamar al odio. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron a través de un boletín de prensa el día 6 de septiembre de este año que el conjunto escultórico de Cristóbal Colón se encuentra en buen estado. Aquí podemos ver las fotos de que no está destruida, está en reparación desde el año 2020 en que fue retirado de su ubicación sobre el Paseo de la Reforma. Este conjunto ha sido atendido por personal especializado en materias de conservación y restauración. La jefa de gobierno informó que en lugar donde se encontraba el monumento de Colón se colocará la figura que representa a una mujer indígena. Esto es lo que le indigna al señor Cuadri. La siguiente, por favor. Medios difunden noticia falsa sobre premios de la rifa del avión presidencial. El día de ayer, diversos medios de comunicación revivieron una nota de meses pasados, en la que se aseguraba que los premios de la rifa del avión presidencial no habían sido entregados a 13 hospitales como se había prometido. Esto es falso. Cada uno de los 13 hospitales públicos ganadores del sorteo en 2020 recibió 20 millones de pesos. Aquí vemos, la siguiente, por favor. Vemos los 13 hospitales, la siguiente. Muy bien, aquí están los números ganadores de hospitales COVID, entre los que se encuentran por estados e instituciones. La institución Servicios Estatales en Morelos, el ISSSTE en Tamaulipas, el ISSSTE en Zacatecas, la SEDENA en Coahuila, la SEDENA en Oaxaca, Servicios Estatales en Chiapas, el IMSS en Nayarit, Servicios Estatales en Veracruz, el IMSS en el Estado de México, Servicios Estatales en Sinaloa, el IMSS en Michoacán, Servicios Estatales en Guanajuato y Servicios Estatales en el Estado de México. Esta
A las fechas de transferencia, sí, otra lámina, por favor. Aquí está. Dice las fechas de transferencia, por ejemplo, la primera que es del Fondo de Salud para el Bienestar, es del 21 de julio del 2021. El Fondo de Salud para el Bienestar, 21 de junio también. Ahí está. ¿Qué días también el convenio que se realizó en la columna y qué día fue firmado el documento? Bueno, esto no solo es engañoso, es falso y malintencionado. Este tipo de notas buscan desanimar la participación de la gente en el sorteo por una buena causa que realizará la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre, cuyos recursos obtenidos se utilizarán para apoyar a deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. La siguiente, por favor. Una vez más, CONACYT es objeto de ataques y mentiras. El 5 de septiembre, el diario Milenio publica una nota titulada "Médicos dudan de la eficiencia de ventiladores del CONACYT para enfermos de COVID-19". Asegura que en un documento interno de la Secretaría de Salud revela que algunos doctores dudan de la calidad de los respiradores artificiales EGECAT y GATSI desarrollados por CONACYT, supuestamente porque son rudimentarios y que no cuentan con la autorización de COFEPRIS. La información presentada en esta pieza informativa es falsa. Un informe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del día 6 de septiembre de este año presenta la opinión de al menos 4 expertos que aseguran que los respiradores artificiales GATSI y EGECAT funcionan correctamente para atender a los pacientes que la requieran. CONACYT, en colaboración con la iniciativa privada, fabricó 1.300 ventiladores GATSI y EGECAT, y tan funcionan que, por ejemplo, se distribuyeron 290 ventiladores EGECAT, 100% diseño y manufactura mexicana, en hospitales del ISSSTE y del INSABI, atendiendo a la pandemia a 935 pacientes. Por su parte, se distribuyeron 494 respiradores GATSI en INSABI, IMSS, ISSSTE y CEMAR, con los que se han atendido a 11.319 pacientes de COVID. Como datos adicionales, con la fabricación de estos respiradores artificiales, el gobierno ahorró 353 millones de pesos. El costo promedio de un respirador en el mercado es de 660,249 pesos, mientras que un ventilador EGECAT y GATSI cuestan 307,500 pesos, es decir, la mitad. Cabe destacar que el esfuerzo que realiza el gobierno de México para el fortalecimiento de las industrias nacionales también tiene contempladas la de salvar vidas. Es por ello que los ventiladores médicos GATSI y EGECAT se encuentran tratando pacientes en 26 hospitales del ISSSTE, en 28 hospitales del IMSS, además 24 hospitales del INSABI y 6 hospitales de la Secretaría de Marina. Al respecto del dicho, la siguiente, por favor. Aquí tenemos el dicho de la nota de Milenio, donde dice que COFEPRIS no habría liberado el permiso. Aquí tenemos el documento de COFEPRIS, en donde dice: es una agencia reconocida internacionalmente y calificada como nivel 4 por la Organización Parlamentaria de la Salud, y ya autorizaron los 2 respiradores. Hasta aquí la sección de hoy. Tengan una muy buena mañana. El compañero, tercero, cuarto, quinto. A ver si nos acordamos de cuánto. Sí. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras, de Revista Polemón. En los últimos días, como ya se mencionó, han habido lluvias muy fuertes que provocaron el desbordamiento de ríos, y esto ha provocado que muchas familias pierdan pues prácticamente todo. Hay casos muy graves en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, y en Tula de Allende, en Hidalgo, como ya lo comentaban, y muchos se han aprovechado de esto, como ya vimos al legislador Gabriel Cuadri, para decir que casi los desastres naturales ocurren porque se desapareció el Fonden, pero pues en realidad sabemos que había muchísima corrupción, y queríamos saber qué opinión tiene de estas críticas y si le podría mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas y cuál es el plan que se está llevando a cabo para apoyarlas. Bueno, los conservadores, siempre lo he dicho, además de la hipocresía, los caracteriza la corrupción. Son muy corruptos. Entonces, les molestó mucho porque el gobierno era un botín para beneficio de una minoría. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado al servicio de una minoría rapaz. Entonces, el presupuesto público se quedaba en unas cuantas manos. No le llegaba a la gente el presupuesto, que es dinero de todos. Entonces, ese es el cambio profundo que se está llevando a cabo. ¿Cómo robaban? De distintas formas. Mediante contratos leoninos, como por ejemplo los reclusorios, que se tenían que pagar por mantener esos reclusorios a empresas, algunas vinculadas a los medios de información. Se tienen que pagar cada año 16,000 millones de pesos por 8 reclusorios. 16,000 millones de pesos. Esto incluía el que le tenían que dar a los reclusos alimentación, su ropa. No incluía vigilancia. ¿Cuánto costaba mantener a un recluso por estos contratos? 4,500 pesos diarios. A los 20 años que se terminaba el contrato, los reclusorios ni siquiera pasaban a formar parte de los bienes públicos, sino seguían siendo de las empresas. Entonces, estos contratos leoninos se revisaron y se modificaron en beneficio de la hacienda pública para no pagar tanto. La banca de desarrollo, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Banobra, eran utilizados también para dar crédito, que en la mayoría de las veces no pagaban, a empresas que supuestamente venían a invertir a México. No traían nada
de dinero. No había inversión extranjera. Eran acuerdos en la cúpula con los funcionarios públicos y del mismo dinero de la hacienda pública se daban los créditos, se daban también las concesiones y los créditos. Así operaba Odebrecht, así operaba Iberdrola, OHL, todas estas empresas. Entonces todo eso ya se terminó. ¿Qué había también? Muchísimas dependencias, instituciones, fideicomisos, fondos. Por ejemplo, ¿por qué es el coraje con el CONACYT? Porque las empresas particulares, grandes empresas, eran financiadas por el CONACYT. En vez de que ellos invirtieran para hacer sus investigaciones, la innovación tecnológica, se pagaba todo eso con dinero público, con dinero del CONACYT. Existían estos organismos como el FONDEN, que era un barril sin fondo, porque se utilizaba que había una emergencia, como ahora, lo de Tula. Entonces, había un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación. Entonces, esos proveedores vendían sin licitación despensas, cátedres, cobijas, palas, carretillas, todo, a precios elevadísimos. Entonces, se gastaban muchísimo dinero. El Fonden era pues un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos. Entonces, desaparece el Fonden porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México. Pero eso no significa que no se atienda. Fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos. Desaparece el Fonden, entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. Los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados. Les pongo ejemplo. Desde el primer siniestro, el primer problema de inundaciones por huracán que enfrentamos en las costas de Nayarit, que afectó muchísimo a municipios como Tecuala, como Tuxpan. Si vemos una foto de Tuxpan de entonces, vamos a ver cómo quedó cubierto completamente de lodo. Bueno, todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación, enseres domésticos, construimos vivienda, reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos, se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos, rehabilitamos completamente. Ya se terminó. Tabasco con las inundaciones, lo mismo, un censo casa por casa. Porque no solo eran los corruptos de arriba, también habían infinidad de intermediarios, también expertos en medrar cada vez que había una tragedia. Ellos eran los que se quedaban con la mayor parte de las despensas o las láminas o lo que se le entregaba o debía entregarse a la gente. Entonces, ahora ya no es así. Ahora se hace un censo, casa por casa. En las inundaciones de Tabasco, de Chiapas, se censó a todos y en cada familia se entregó un apoyo directo. Primero, desde luego, la alimentación, cocinas, todo lo que se hace para que la gente no padezca. Antes de eso, salvar vidas, alimentación, restablecer los servicios básicos, restablecer el servicio de energía eléctrica, bombear el agua que inunda en colonias y luego un apoyo económico para que va bajando el agua y a limpiar las casas, a desinfectarlas, a pintarlas, de acuerdo al censo, a cada familia. Y luego los electrodomésticos. Yo les aseguro que nunca se habían entregado tantos electrodomésticos, tantas estufas, refrigeradores, colchones a la gente afectada por inundaciones. Jamás. ¿Quién maneja esto? ¿Quién entrega casa por casa estos bienes? El Ejército y la Marina, precisamente para que no haya abusos. En el caso ahora de Veracruz, se está haciendo lo mismo. Ya se levantó el censo, son alrededor de 110,000 casas afectadas, no solo en Veracruz, sino también en Puebla y en Hidalgo. Entonces, ¿qué acciones ya se están llevando a cabo desde esta semana? Se están entregando recursos a los que fueron afectados en sus viviendas. Se les da un apoyo directo con la recomendación que lucen bien, que utilicen esos recursos para mejorar sus viviendas. En algunos casos en que son viviendas muy precarias, se les da para que puedan hacer su vivienda nueva. Se les está entregando apoyos. Nada más en el caso de Veracruz, de Hidalgo y Puebla, por esto, lo que tiene que ver con viviendas son 3,000 millones de pesos. Otra acción, perdieron cosechas. El mismo censo nos ayuda a saber cuántos afectados hay. Y a cada uno de los afectados por la inundación se les entrega de manera directa un apoyo. No hay intermediarios. ¿Qué otra cosa se hace? Los electrodomésticos, porque hay quienes pierden sus camas, sus estufas, sus refrigeradores, a todos se les está entregando nuevo. Tenemos ahora el problema de que no alcanza la producción, por eso estamos demorados. Íbamos a terminar el día 15 de septiembre de entregar todos los electrodomésticos en Chiapas y en Tabasco. Y no hemos podido porque no nos abastecen, porque son muchísimos. Y decidimos comprarlos en México para favorecer a las empresas mexicanas. Entonces, el caso de Tula, de ayer, pues yo fui allá, Sí, terminando la conferencia, me fui allá. Tenía yo un desayuno con el presidente de la Corte y con el secretario de Gobernación. No pude estar con ellos, nada más fui a decirles que no iba a estar. Y me fui con el general Sandoval. Sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar todo lo que se tenía que hacer, desde saliendo de la conferencia. Pero de allá están trabajando. Bueno, se fueron con nosotros el director del seguro, ya estaba por llegar la directora de Protección Civil. Se quedaron trabajando hasta en la noche en Tula. Estuvo también allá todo el día Germán Martínez de la Comisión de Agua. Llegaron apoyos de todas las dependencias, se decidió lo que correspondía y se va a ayudar. Y se va a ayudar también en Ecatepec, ya por tu pregunta, y
en el Pacífico, lo mismo se está atendiendo. Y repito, más que en otras ocasiones. Lo del Fonden, pues es una manera, ¿no?, de estar cuestionando la verdad. Están muy desesperados nuestros adversarios porque no han podido avanzar en el propósito de frenar la transformación del país. Ellos quisieran que regresara lo de antes, es decir, la corrupción, el clasismo, el racismo, todo esto, ¿no?, que vimos ahora, que está emergiendo, este racismo que siempre ha existido, de siglos, pero que hipócritamente se ocultaba. Ahora sale. Y yo no diría que es, ¿cómo se llama el señor? Cuadri. No es nada más él. Él es como el señor Abascal que vino, ¿no? Que hay que hasta reconocerles, que dan la cara y son sinceros, francos. Ahora sí que es franquismo franco. Es que así hay muchos, nada más que enzarapados, hasta los mismos que se deslindan. Así piensan, nada más que son de closet, de puerta cerrada. Entonces, ¿qué es lo que les ha funcionado durante mucho tiempo? ¿O qué les funcionaba? Porque ya cada vez se les detecta más, se exhiben más, muestran el cobre. Pero les funcionaba mucho la simulación. Eso viene de tiempo atrás, desde Porfirio Díaz. Decir una cosa y hacer otra. El ocultarse, el decir soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido. El otro día estaba yo viendo a alguien que decía, yo soy del centro. Ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Sí, ni de derecha ni de izquierda, yo soy del centro. O sea, pues eso es una toma de partido, pero ya no es así. Ojalá y cada vez se transparente más la vida pública, porque eso ayuda mucho, que la gente se manifieste y que no les dé pena. Por eso lo del señor Abascal es bienvenido. Nosotros no vamos a aplicar ninguna medida represiva, no hemos aplicado el 33, que se utilizaba para expulsar a extranjeros que cuestionaban al gobierno. Se usó en el sexenio pasado, en el de Calderón, en el de Fox, siempre expulsaban. Eso nunca lo vamos a hacer nosotros. Hay libertad, incluso hasta celebro que todo esto se esté expresando. Ahora que la jefa de gobierno toma la decisión de que haya una escultura de una mujer indígena en Paseo de la Reforma, lo veo muy bien, lo celebro porque es un reconocimiento, ¿sí?, a la grandeza cultural del México profundo, del México prehispánico, a sus culturas, todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, todo lo que se discriminó, porque el racismo y el clasismo, la discriminación, el sentirse de que uno es superior, de sangre azul, todo eso tiene una justificación. Es tratar de apoyarse en esa supuesta superioridad para oprimir, para someter, para robar, para saquear. ¿Cómo se invade otro país? ¿Cómo se justifica el que una nación someta a otro pueblo? Pues tiene que hacerlo en aras de la civilización, de la superioridad, que es lo que siempre se ha hecho en la historia. Entonces ahora que se decide poner esta escultura, yo lo veo muy bien, porque tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Quien no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Y es reivindicar hasta otros hechos históricos lamentables. Por ejemplo, no se les quería dar lugar a los bautizados indios verdes. Se buscaba esconderlos. Y ahora, que en el Paseo de la Reforma esté una mujer indígena, nada más es cuestión de pensar solo en el tiempo. ¿Cuántos años de dominación colonial? 200, 500 años desde que llegan los invasores. 300 de dominación y 200 de independencia. Son 500 en total. Pero hacia atrás, ¿cuántos años de desarrollo cultural en México? Acabo de estar hace relativamente poco en Calakmul y como también se advierte en Teotihuacán, en una pirámide enorme, se cubre otra, se protege, se tapa otra. La que se ve, la más grande, es como el año 600 después de Cristo. Estamos hablando de 900 años antes de que llegaran los españoles, la grande. Pero la que está abajo es de 400 años antes de Cristo. O sea, que la nueva, entre comillas, se hizo encima de una que tiene una antigüedad, o tenía una antigüedad entonces de 1000 años. Y se cubre porque hay unos mascarones de estuco y un mural con un mercado maya. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo, casi en la transición de lo que fue la cultura olmeca a la maya, con una pintura mural que se ha conservado. Por eso la cubrieron y la cuidaron. Bellísima. Y precisamente lo que hay, entre otras cosas, de otros personajes, hay una mujer con un vestido transparente. Toda una obra de arte. El pintor de lo mejor que puede haber. Lo más sensible, exquisito, fino, arte. Bueno, ¿por qué no exaltar eso? Que, repito, tiene 2400 años. 2400 años. Lo de Colón, muy importante, desde luego. Tiene 500 años. Lo que les estoy hablando de la pintura de Calakmul, 2400 años. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Si esa es la grandeza de México. Si lo bueno que somos en la actualidad lo heredamos, en buena medida, no estoy desconociendo lo que se obtuvo
después de la invasión, pero muchas cosas buenas que tenemos los mexicanos vienen de antes de la llegada de los invasores. Muchísimas cosas buenas. Es cosa nada más de que vayan a Oaxaca y que se queden ahí, en los pueblos originarios, y que vean cómo es su organización social comunitaria, y que vean cómo es el tequio, y que vean cómo cuidan la naturaleza, y que vean cómo se respeta a los ancianos y a los niños, y que vean cómo se da servicio a la comunidad y cómo se respeta a todos los integrantes de la comunidad y cómo hay democracia comunitaria. Y eso viene de tiempo atrás. Fíjense lo que sirve de mantener esas tradiciones, esas costumbres, esas culturas. No puedo, como presidente de México, desgraciadamente, por la corrupción, no puedo entregar recursos de manera directa a muchos gobiernos municipales porque no tengo confianza de que se vayan a aplicar bien, que se vayan a manejar con honradez. ¿Y saben en dónde no tengo duda de entregar así los recursos? En los municipios indígenas de Oaxaca. ¿Por qué? Porque hay valores, porque hay honestidad. Entonces, todo eso tiene que ver con las culturas, con las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro querido México. Entonces, no debemos seguir ocultando ese pasado, avergonzándonos de ese pasado. Al contrario, esa es la gran riqueza de México, sus costumbres, sus tradiciones. Esa es la gran reserva de valores que tenemos. Entonces, es importante aclarar esto y también no enojarnos si hay muchos cuestionamientos o muchas críticas. Yo creo que estamos viviendo también un momento importante, interesante, porque antes pues los medios no cuestionaban más que a los opositores, al gobierno no lo cuestionaban. Todos se dedicaban a quemarle incienso a los gobernantes, con honrosas excepciones. ¿Qué ha habido de revistas, de periódicos independientes en México en la historia reciente? Pues en el 68 se llamaba Por Esto o Por Qué. El por qué. Luego, política de revistas, revistas también que empezaron a actuar con más pluralidad. El Siempre, de Pajés, de mi paisano finado Pepe Pajés. Luego Excelsior, de la época de Don Julio. Luego surgieron el 1+1, La Jornada, Proceso, y ya. Y desde luego hubieron otros, ¿no? En la radio, que yo recuerde, Gutiérrez Vigó, que lo censuraron. Antes había Huerta, Paco Huerta, aquí en la ciudad. Carmen Aristegui, y ya. No, la televisión. A ver, ayúdenme. El 11, sí, más o menos, Sí, más o menos. En el 11 es donde estaba, como Saldaña, ¿no? Jorge Saldaña. Y ya, eso es todo lo que ha habido. En un tiempo, Ricardo Rocha me hizo una entrevista cuando el movimiento en contra de la privatización del petróleo en Tabasco, que habían ordenado detenerme, había órdenes de aprehensión. Me hizo una entrevista, me acuerdo que fue en Nacajuca, en Los Pantanos, y estábamos hablando, y era muchísimo el mosquito, nos tragábamos los moscos. La primera entrevista que me hicieron en televisión, así la televisión comercial, vamos a decir, me la hizo el licenciado Sabludowski, pero muy peculiar. Te lo agradezco mucho. Todavía estaba Emilio Azcárraga, papá, que lo conocí y mantuvimos buena relación. Ahí empezaba a abrirse un poco la televisión porque no nos querían transmitir mensajes ni pagando las televisoras. Eso lo logramos nosotros. Eso fue un triunfo nuestro en la reforma electoral cuando estaba Cedillo, porque se iba a aprobar esa reforma y yo puse como condición de que continuábamos en la mesa si se permitía que pagando nos permitieran sacar mensajes en la televisión. Estoy hablando de 1995-96. O sea, antes ni pagando. No era de que yo quiero anunciar un producto, quiero anunciarme, ¿cuánto me cobras? ¿Cuál es la tarifa? Y paso un mensaje. No, nada, ni pagando. Me acuerdo que nos ayudaba entonces una mujer muy inteligente, Tere Struck, ya falleció, y nos hizo unos mensajes, pero totalmente sanos, fresas, pues. No decían nada. Estaba yo en un partido, que ya no menciono. Y llevo los mensajes. ¿Teníamos el dinero a las dos grandes televisoras? No. Y era así como, el sol alumbra para todos. Nada. No. Y regresé a la mesa en gobernación y dije, nos levantamos. ¿Qué estamos aquí hablando de que va a haber una reforma electoral? Si ni pagando nos permiten transmitir mensajes. Y de ahí hablaron de gobernación a los medios y ahí empezamos a tener los partidos la posibilidad de transmitir mensajes en la televisión. Eso es relativamente reciente. Entonces, ahora es algo nuevo, o sea, hay cuestionamientos todo el tiempo, permanentemente contra el gobierno, y es bueno eso, porque es una etapa nueva. Esto no se veía. A veces dicen, ¿y dónde está el cambio? Pues ese es un cambio. ¿Cuándo insultaban al presidente? No, decía precisamente Emilio Azcárraga de que no se podía tocar a la Virgen de Guadalupe, al presidente y al ejército. Y él decía que esa empresa tenía que actuar respetando al presidente, porque eran soldados del presidente. Todo esto ha cambiado mucho, y qué bueno, pero ya me alargué bastante. Gracias.
En una segunda pregunta, presidente, han habido tantos cambios en este sexenio que el día de ayer ya la resolución de la Corte fue que se hizo inconstitucional la penalización del aborto. Y ¿qué opinión tiene sobre la resolución o si su desayuno fue para comentar este tema respecto a lo que resolvió la Corte ayer? No tuve tiempo de tratar nada prácticamente, solo les dije al secretario de Gobernación y al presidente de la Corte que tenía que irme a Tula y que quedaban en su casa y que ellos desayunaran y ya se quedaron. Yo no hablé. Yo lo que opino es de que esta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas, ¿no? Entonces, que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo, cuando tomé protesta como presidente, juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. Entonces tengo que cumplir. Eso es lo que puedo decir. Buenos días, presidente. Pedro Villacaña, del Periódico Universal. Presidente, hoy se da a conocer una serie de denuncias por parte de trabajadores que laboran en el aeropuerto Felipe Ángeles. Denuncian que soldados y intermediarios les piden alrededor de entre el 20 y 30% de una especie de moche. Se les paga en efectivo. Además, que denuncian que debido a que los presionan por el tiempo para terminar la construcción, ha habido alrededor de 60 accidentes, van 7 muertos, información propia de la Sedena. Se le pidió información a la Sedena, un posicionamiento sobre este reportaje, no lo dieron. Entonces, no sé si usted sabía de esta situación, se ha comentado en el Gabinete de Seguridad o sabía sobre esta situación. No, y le tengo mucha desconfianza al Universal. Es decir, no les creo, porque los del Universal son de estos medios a los que he hecho referencia, que antes se dedicaban a aplaudir y a callar porque recibían dinero del gobierno y ahora tienen una actitud distinta. Entonces, constantemente están cuestionando al gobierno, atacando al gobierno y por lo general se dedican a mentir, a calumniar. Entonces, lo que puedo decirle del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, es que es una gran obra, que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo, con honestidad, que vamos a terminar en tiempo, en forma. Nos vamos a ahorrar como 100,000 millones de pesos. A ver, lo repito, nos vamos a ahorrar los mexicanos con esa decisión que tomamos 100,000 millones de pesos. Con ese ahorro de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, prácticamente se va a financiar otra obra importantísima que le molesta mucho a los conservadores y al Universal, el Tren Maya. Entonces, estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que está haciendo el Ejército, la forma como está ayudándonos para impulsar el desarrollo de nuestro país. Y ahora a ustedes están como la carta que leímos de la acusación de comunista al gobierno del general Cárdenas, que era comunista porque trabajaban mucho. ¿No pones la carta? ¿Y por qué no pones la nota del Universal? Porque una de esas va a resultar lo mismo. Nada más la cabeza, ya se pueden imaginar. Cobran moches a trabajadores de Aeropuerto Felipe Ángeles. Esto nunca se había visto en el Universal. Nunca una cabeza así. Lo celebro. Les quitan a los obreros hasta 80%. 30%. 30%. Ya les van a responder la Sedena al Universal. Nada más que esto muestra cómo se sigue la máxima del lámpara del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, ¿no? A ver, qué más trae la nota. ¿Dónde está esto de que se obliga a los trabajadores? Aquí está, eso es lo que estoy buscando. Además, reportan presiones en el tiempo de construcción, lo que ha derivado en más accidentes y muertes, porque se trabaja mucho. Esto de los accidentes y las muertes, presidente, es información que la propia Sedena ha dado por vía de transparencia. Puede ser, y les van a contestar completo en todo, y no hay nada que ocultar. Es una gran obra, les puedo decir, y ojalá investiguen. Ustedes no, porque ustedes no tienen ese propósito. Pero los que nos están escuchando, porque ahora se puede por el internet ver las obras que se están haciendo en el mundo de estas características. Y esta es una de las obras más importantes que se está construyendo en la actualidad en el mundo. Y tiene 3 elementos a destacar: calidad, tiempo de construcción. Es un fenómeno. Los ciudadanos chinos, su gobierno, siempre dan a conocer que construyen un hospital en una semana, que hacen un viaducto en las montañas en 6 meses. Este aeropuerto se va a hacer en un tiempo récord. Y lo tercero, el costo. Nada más, repito, se tenía estimado construir el aeropuerto de Texcoco en 300,000 millones. Este aeropuerto, mucho mejor, va a significar una inversión de alrededor de 75,000 millones. O sea, nos vamos a ahorrar, les decía, 100,000. ¿Por qué? Porque estoy agregando los 100,000 que costó el cancelar los contratos, más 75, 175. Para 300 que tenían estimado, nos ahorramos 125,000 millones. Dice yo 100,000. Bueno, eso es lo que nos ahorramos
y nos permite financiar el Tren Maya, casi todo el Tren Maya. Cuando hablo de un ahorro de 100, de 125 mil millones, los trenes para el Tren Maya, que están por construir en Bombardier, van a costar 36 mil millones. Y el ahorro por construir este aeropuerto, por tomar esta decisión en contra de la corrupción, es de 100 a 125 mil millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Universal? Pues Peña les dio 1.450 millones de pesos. 1.450 millones de pesos. Como la comunicación son mensajes de ida y vuelta, a mí me gustaría, yo soy ahora el periodista, y yo te pregunto, ¿por qué recibieron tanto? Bueno, tú no tienes nada que ver porque tú eres un trabajador de los medios, pero ahí te encargo que le preguntes a Juan Francisco Villa Ortiz, el dueño, ¿cómo le hizo? ¿Por qué tanto? Entonces, ¿por qué le dieron un crédito nacional financiero? Y con todo respeto, ¿cuándo lo va a pagar? Porque es dinero del pueblo. Pero vamos a seguirle, porque eso es muy bueno. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y ahora le voy a pedir para pasado mañana que venga el general secretario y el general Vallejo, responsable de la construcción, que nos informe cómo va la construcción del aeropuerto. Sí, porque se le pidió una posición a la Sedena para llevarle también su versión, pero no la dio. No, es que me imagino que ven Universal y o sea, es mejor que aquí se ventile, como lo estamos haciendo. Y pasado mañana viene el general Vallejo y va a explicar bien todo. Presidente, en un segundo tema, el fin de semana el Universal también reveló que el partido de ultraderecha español Vox solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, el registro de marca para dar servicio en diversas áreas, desde asesoría mediática, en seguridad nacional. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Está bien, ayuda mucho. Por lo general, todo eso de los publicistas no tiene efecto, ya está en desuso. Entonces, pienso que es para eso. Somos libres, cualquiera puede sacar permiso para tener una empresa. Ojalá y venga más el señor Abascal, para que siga él hablando y diciendo lo que otros callan, aunque piensen lo mismo. No afecte en nada eso. Y no funciona, o sea, toda esa campaña, esa guerra sucia, ¿no? Y también no hay diferencia, insisto, conceptualmente se piensa de que Vox es ultraderecha, que es un partido extremista, pro-fascismo, franquista, defensor de la monarquía. Bueno, pues todo eso es la derecha, no es que sean ultra, el único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipócritas. O sea, yo no veo distinción. Decía Melchor Ocampo, de los que se llamaban entonces o se autonombraban moderados, liberales, conservadores y los centristas, ¿no? Pero en ese entonces moderados, y decía Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos, o sea, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia. Por eso, cuando dijo la señora Lili Telles, no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo, y estuve con Abascal y es el otro extremo, y yo quiero estar en el centro. Pues yo dije, está bien, porque no hay en épocas de transformación justo medio, son tiempos de definiciones. Entonces, sí, son dos agrupamientos, nada más, liberales y conservadores, no hay más. Y eso así ha sido toda la historia. Se ha ido agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo, pero los troncos, las corrientes principales, es conservadurismo, liberalismo. Ese es, no hay otra cosa. Entonces, bienvenidos los de Vox. Presidente, y el fin de semana el INE multó a Morena por esta especie de descuento que se le quitaba a los trabajadores del municipio de Texcoco destinados para la campaña del Fina Gómez, soy secretaria de Educación Pública. ¿Alguna opinión sobre esta sanción que pone el órgano electoral? El INE y el Universal. Y no quiero mencionar partidos. Es lo mismo. La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada. No vive como los dueños del Universal. Para ser claros, pues. Ni siquiera como Loré de Mola, pues. Que no es dueño del Universal, sino nada más escribe ahí. Y es la secretaria de Educación. Y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora. Y ahora secretaria de Educación. Y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños del Universal, ni columnistas del Universal. Es una mujer honesta. Entonces, si empezaron también. ¿Cuándo sucedió eso? No. ¿Cuándo fue la acusación? 2013, la denuncia del 2017 y estamos en el 2021. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata. Porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Siempre digo, no hay texto sin contexto. Y no es contestarle al Universal, a ti te respeto mucho y también a los dueños del Universal, pero tenemos que dialogar y debatir. Y me importa mucho el informar. Las conferencias son para eso. No es un diálogo cerrado de nosotros, ¿no? No es la academia
un salón de clases. Aquí nos están viendo, nos están escuchando millones. Y sobre todo me importan mucho los jóvenes, porque lo que es irreversible, lo más importante de todo en un proceso de transformación, es el cambio de mentalidad. Entonces, tenemos que seguir concientizando, haciendo labor pedagógica, politizando, pensando en las nuevas generaciones. Pero no es un asunto de coraje, ¿no? Ni a ti ni a los dueños de la universidad. No, es que me sirve para exponer cómo era antes, porque los que son jóvenes, pues todo esto lo desconocen. Un joven va a saber que la maestra Delfina fue presidenta municipal de Texcoco, que fue diputada federal. Fíjense, fue presidenta municipal de Texcoco. Y termina y es candidata a diputada federal. Y gana de mayoría. Y luego es candidata a gobernadora. Y ya saben lo que sucedió. O ya imaginan. Y luego es candidata a senadora y gana, debe haber ganado con más de 1 millón de votos de ventaja. A ver si no está por ahí el resultado del Estado de México. Y ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal, pedía igual, moches, como lo del aeropuerto. Pero ahí era para que compraran sillas de rueda y presentaron una denuncia por eso. ¿Ustedes creen que el Universal se ocupó de decir que en esa campaña participaron, entre otros, la señora Josefina Vázquez Mota y el actual gobernador? ¿Y por qué con la maestra Delfina? Pero lo importante es que como se trata de una mujer honesta, ayuda mucho al debate, porque sirve para ejemplificar. Porque podríamos hacer un libro sobre teoría política, sobre el INE, y no se entendería tan claramente, porque hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. ¿Cómo se oculta si una gente llega a un cargo y se roba dinero? ¿Qué es lo primero que hacen? Ahora a lo mejor ya no, pero antes ¿qué hacían? Lo primero era exhibirlo por sus complejos, sus mansiones. Ahí en mi libro, que está agotado, pero que ya va a imprimirse la segunda edición. Ahí en mi libro pongo el caso de que fue secretario de Gobernación. Ya no les voy a seguir contando en mi libro, porque entonces ya no lo van a adquirir. Pero tengo que hacer la promoción porque si no, no se ocupan. Hablo del secretario de Gobernación de Chong, que fue secretario de Gobernación de Hidalgo, que tiene una historia, pues ejemplar, porque viene de abajo, de una familia humilde, estudia en escuela pública, llega a ser gobernador, y ahí empieza, ¿no? Una de las primeras cosas que hace es cerrar el Meche, la normal, donde estudiaban los hijos de campesinos y de la gente humilde para maestros. Y luego a secretario de Gobernación. Y luego a vivir en las lomas. Pero no es nada más Chong, es como estamos hablando ahorita de Cuadri y de Abascal. Es un modelo. Entonces, me dicen, la maestra Delfina, me daría pena, ¿no? Si se tratara de otra persona, que tuviese, por ejemplo, no sé, 100, 200 concesiones de taxi. ¿Se acuerdan ustedes de políticos que tenían concesiones de taxis? O un departamento en Miami, o cosas así, pues. Pero no. Entonces, qué bien que todas estas cosas salen. ¿No tienes ahí el resultado? Pues sí, ha de haber ganado como con 500,000, 1 millón de votos de ventaja. Pero en fin, vamos. Hola a todas y a todos, soy Nori Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth. Quisiera justamente la frase que acaba de decir sobre que lo que garantiza de alguna manera la permanencia de un proyecto es el cambio en la mentalidad del pueblo y la revolución de las conciencias, era como el contenido que le quiero dar a la primera pregunta. El tema es que en el informe, si bien hay un desarrollo muy importante sobre todos los temas sociales y económicos y los logros que se han conseguido, de alguna manera hay un relegamiento de los temas políticos, de los derechos políticos. Y me pregunto si es porque todo el tema de la transformación política va a tener que ver con la segunda mitad del camino. Pero ya hay cosas que se han logrado, como la consulta popular y como también el hecho de tener una elección donde hubo tan pocas denuncias de fraude. En realidad, la reforma electoral que puede venir es más que una reforma electoral, tiene que ver con un cambio político fundamental, quizás tiene que ver con una ampliación de la ciudadanía, con un reconocimiento de los derechos indígenas plenos, con empoderar al pueblo para lograr que tenga una representación directa en las cámaras y no haya pues tantas representaciones plurinominales, y también con la transformación de los organismos electorales. Entonces la pregunta sería, ¿la transformación política es parte de lo que viene? Porque es necesaria, porque la única garantía cuando se vaya Palenque es el pueblo organizado y empoderado. Esa es la única garantía de la continuidad de la transformación, la garantía verdadera. Y eso tiene que ver con los derechos políticos y con la transformación política. Esa es la pregunta, la primera. En el informe no se puede abordar mucho por el tiempo, ¿no? Y además, sí se han realizado muchas cosas y es una síntesis, ¿no? Que me cuesta trabajo porque tengo que resumir, sintetizar. Donde está más explicado el proyecto político es en el libro, por eso lo recomiendo. Y podría decir sobre ideas básicas, ¿no?, del nuevo proyecto. Primero, no permitir la corrupción. Este es un eje importantísimo. Segundo, la preferencia por los pobres. Eso lo explico también bastante. Tercero, que es la revolución de las conciencias, porque es lo que va a quedar al final. Entonces, de ahí
el que yo dedique tiempo y parezca predicador. A diferencia de un escritor, siempre he dicho, un dirigente sí debe de repetirse. Un escritor no, pero un dirigente tiene que estar haciendo conciencia. Es el trabajo principal. Entonces, hay que seguir con lo que yo llamo la constitución moral, la nueva corriente de pensamiento, que ahora se llama Guía para la Transformación. Guía ética, ¿no? Guía ética. Hay que seguir reformando los contenidos de los libros de texto. Hay que seguir impulsando toda la información, orientación, concientización que se pueda en redes sociales. Es una labor. Y también, pero eso ya corresponde a los partidos, la organización, lo que tú mencionas, la organización política. Lo que sí puedo asegurar es que ningún partido puede tener futuro si no afianza sus principios y sus ideales. Un partido sin principios, sin ideales, es como un barco a la deriva. Nunca va a llegar a buen puerto. Para todo se requieren ideales, principios, siempre. Para todo en la vida tiene que haber algo por delante. En lo que se piensa en un ideal es la búsqueda de algo, es lo que nos hace caminar siempre. No puede ser todo pragmatismo, tiene que haber ideales, tiene que haber principios. Entonces, si un partido se vuelve pragmático y lo único que le importa son los resultados, bajo la premisa de que el fin justifica los medios, no dura, se destruye. Yo celebro que haya partidos en donde se esté formando a jóvenes, porque eso ayuda mucho a que se enseñe de cómo debe ejercerse el noble oficio de la política y cómo no es político el que no tiene ideales y el que no tiene principios y el que no le tiene amor al pueblo. Ese es un charlatán, un politiquero, un oportunista, pero no es un político. Entonces, todo eso tiene que ver con la transformación y se está avanzando. ¿Tiene los datos? A ver, el Universal, el INE, ahí les va. ¿Ya iban juntos desde entonces? ¿Ya estaban? Ah, no, faltaba acá. Sí, porque ahora se juntaron todos. No, el verde no, ni el... Pero miren, para gobernador, digo para senador, en el 18, Juan Manuel Cepeda, 1.981.000 votos. César Octavio Camacho Quirós, 1.944.000. Delfina Gómez Álvarez, 3.842.000. Como 1.800.000, ¿no? Más. Esa es la maestra Delfina. Por eso también digo que el pueblo es sabio. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe bien quién es quién. Entonces pueden haber campañas de desprestigio y no prosperan. Y más ahora que se cuenta con las redes sociales. Antes sí, de veras, sí afectaba. Cuando Carlos Monsiváis me dice, viene una campaña contra ti fuertísima, con la frase, que eres un peligro para México. Le dije, no va a funcionar eso. ¿Cómo que soy un peligro para México? Pues viene fuerte. ¿Y saben? Que sí afectó. Pero ¿qué hizo la diferencia? Porque es distinto que ahora. De que entonces tenían el control completo de los medios y aplicaban la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Era día y noche. También funcionó aquí en la pasada elección, en la Ciudad de México, porque todavía aquí hay mucho control, sobre todo de los medios convencionales. Pero ahora, a nivel nacional, una campaña así es muy difícil, porque hay muchísimos medios de información y cada vez la gente está más despierta, más consciente. Pero en fin, viene la parte de la reforma electoral, pero es para que se garantice la democracia, que no haya candados, que no haya obstáculos para que se pueda practicar la democracia a plenitud en su vertiente participativa y también como democracia representativa. Entonces, para eso es la reforma, va a ser muy profunda. Bien, gracias. Mi segunda pregunta tiene que ver con damnificados, pero otros damnificados. Y es que en el acto de conmemoración del natalicio a Bolívar, planteó este sueño de una América unida. Y bueno, puede estarse acercando a ese sueño pensando en lo que, por ejemplo, está pasando en Perú con el triunfo de Pedro Terrones y en otros lugares. Pero hay lugares rezagados y hay que voltear a verlos. Uno de ellos es Haití. En Haití no solamente fue el asesinato del presidente Moses, que además parece que es un asesinato en el que tuvieron que ver empresarios de Miami que contrataron a los mercenarios colombianos que lo realizaron, sino que además después vino el terremoto. Entonces hay un éxodo de haitianos con hambre, con dificultades, del que se están aprovechando realmente además las mafias de tráfico de personas que exponía ayer Marcelo Ebrard. Pero hay miles de ellos ahora aquí en el sur, en Tapachula. Y la pregunta es sencilla. Se va a plantear en la reunión con Kamala Harris, además del tema de Centroamérica, la posibilidad de apoyar con recursos a Haití. Sí. Y habría posibilidad de proponer algún tipo de plan de empleo emergente para estas miles de personas varadas en Tapachula y en otros pueblos de Chiapas. Sí. Se va a tratar el tema. Es muy triste, ¿no? Lo de Haití, porque es pobreza, violencia, afectación por sismos. Es una situación muy difícil, muy triste. Nosotros estamos ayudando en Haití, enviando despensas, alimentos, medicinas. Ya van varios envíos y hemos tenido problemas para desembarcar víveres. Tienen tomada las bandas casi todo Haití. No pudieron arribar los barcos. Por eso la gente está huyendo.
hubieron disparos, tuvimos que anclar los barcos a esperar condiciones, se empezó a bajar la mercancía, ya llevábamos casi la mitad entregada y de nuevo disturbios. Y ahí estamos, hay brigadas de la Secretaría de Marina, de Salud, allá. No hemos informado sobre esto porque lo que queremos es cumplir con la misión. Esto se ha dado al mismo tiempo que están llegando muchos haitianos a la frontera sur. Y hubo, desafortunadamente, una confrontación y nuestros adversarios utilizaron esto, ¿no?, para decir que estábamos reprimiendo a haitianos. No es así. Se dieron estas cosas. Los trabajadores de migración que patearon a un ciudadano haitiano ya fueron despedidos. Ninguno lleva armas. Es agarrarlos, pero no están armados, los trabajadores de migración. Y estamos buscando la forma de que permanezcan en resguardo, que no les falte nada aquí. Pero ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Entonces, es un asunto que va a tratar Marcelo Ebrard y nosotros ayudar en todo lo que podamos. Pero esa es la situación. No se violan en México derechos humanos, no hay un doble discurso, porque ayer leí un tuit de mi maestro y amigo Lorenzo Meyer diciendo, y aprovecho para contestarle, pero de manera respetuosa y muy fraterna, porque le tengo gran respeto y lo quiero, pero dice, por un lado les llevan alimentos, ¿no?, a Haití en barcos, pero por el otro los reprimen. Y dice, su conclusión es, qué fuertes deben ser las presiones de Estados Unidos hacia México. Pues le digo a mi maestro, con todo respeto, que nosotros no nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero, que nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior. O sea, a lo mejor él imagina de que si se dieron estos casos en el sur es porque nos está presionando el gobierno de Estados Unidos. No aceptamos presiones de ningún gobierno. México es un país independiente, soberano, y somos más libres que nunca. Entonces, sí tenemos esa situación que nos preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles o de empleados del gobierno de Estados Unidos. Es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo. Porque la verdad, yo sí sostengo y puedo probar de que si abrimos y pasan libremente hacia el norte, corremos muchos riesgos. Ellos corren muchos riesgos. No podemos garantizar sus vidas, su seguridad. Es muy grave. Es que estamos hablando de cientos de personas hacinadas en lugares en donde pueden asfixiarse, son víctimas de pandillas, de grupos de la delincuencia, son secuestrados, ultrajados, asesinados. Entonces, tenemos que cuidar eso. Y ya le envié la carta al presidente Biden, sí, sobre este tema. Se va hoy, ya, Marcelo Ebrard, porque la reunión es mañana. Y yo estoy seguro de que van a haber buenos resultados. Muy bien, a ver, de Hidalgo. Señor presidente, muy buen día tenga a todos y disculpen lo que tengo que mencionar. Antier estuve en Tula, tengo familia, hermanos que quiero mucho de corazón. Desde las 11:30 de la noche, quiero felicitarlo, señor presidente, y al gobierno de Hidalgo. Desde esa hora que yo saqué familia de allá, estaba la Sedena, Guardia Nacional, gobierno de Hidalgo y gobierno municipal. Muchas gracias, porque gracias a eso también pude sacar un paciente del IMSS. Fue muy triste, es muy triste, desgraciadamente, lo que pasó ahí. Pudimos ayudar con unas cuerdas, lo que pude. Ya no pude regresar a las 3 de la madrugada del día de antier. El día de ayer fui a auxiliar a Ixmiquilpan. Y de verdad es impresionante cómo el gobierno federal y el gobierno de Hidalgo se han puesto en común acuerdo. De verdad, muchas gracias, presidente, porque ahí tengo familia. Y muchos tenemos familia. Los hidalguenses nos hemos unido para llevar desde ayer comida, agua y lo que haga falta. Porque como usted dice, tenemos valores. Y sí los tenemos los hidalguenses. Y el valor que tengo hoy es presentar una denuncia contra el senador Julio Menchaca Salazar, que me ha amenazado. Ya tengo la denuncia formal, señor presidente, que se me ha amenazado. Hoy tengo miedo por mi vida del senador Julio Menchaca, porque el senador Julio Menchaca pues pertenece al famoso grupo Universidad, que ya lo han exhibido en 2 ocasiones en Hidalgo. Después de 3 años, quiere empezar a hacer campaña para el año que entra al gobierno de Hidalgo y no se vale, porque algo que le hemos aprendido es que tiene que regresar. En 3 años no ha regresado. Dentro de todo eso, señor presidente, y que pertenecen todos estos actores políticos al grupo Universidad, que se los he demostrado, hay quienes roban por necesidad gasolina, gas. Él roba en sus oficinas de 3 pisos, en más de 25 espacios, paga bimensualmente 58 pesos. Este es de la CFE. En el bimestre de junio y julio de este año, pagó 8 pesos. Y hay años, desde el 2018, que paga 50 pesos, señor presidente. Hay quienes roban por necesidad. Él roba, tal vez porque no tiene, pero bueno. El Grupo Universidad en el Estado de Hidalgo se ha apoderado de todo. Me preocupa porque he denunciado los actos de corrupción, no nada más de un color, sino de todos. Tan es así, señor presidente, que el Grupo Universidad se ha apoderado de espacios municipales, estatales, federales, y a qué voy al federal. Una persona muy ligada a Gerardo Sosa, que está en el altiplano, mano derecha de él, hoy tiene la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hidalgo. Alejandro Olvera Mota. No quiero hacerle una pregunta. Señor presidente, le debemos mucho. Ojalá usted pueda apoyarnos. Porque queremos un cambio de fondo en Hidalgo, pero no con ese grupo, señor presidente. Sabemos la lucha que usted tiene con ellos, porque yo también la tengo. Y si la cuarta transformación va a llegar a Hidalgo, tiene que llegar con quien sea. Pero sí le puedo asegurar que la historia en Hidalgo se ha forjado por el Grupo Universidad y por Gerardo Sosa y su cofradía de lo que ha robado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que hoy sigue mandando. Es cuanto, señor presidente, y disculpen, compañeros. Bueno, si te parece, platica con él para lo de la protección. Que no tienen por qué hacerte nada. Todos somos libres y hay instancias, ¿no?, para resolver. Siempre digo también que no podemos acusar sin pruebas, no pueden haber linchamientos mediáticos, todo tiene que tener pues un fundamento
tenemos que argumentar y tenemos que probar para hacer la denuncia. Y no por el hecho de que aquí se diga esta persona es así, así, debemos de ya aceptarlo como verdad absoluta. Tú estarás de acuerdo en eso, de que tiene que ser la autoridad competente y todos tenemos derecho a la réplica y a la defensa. Eso es lo que puedo decir, pero vamos a estar pendientes. Ya me voy. Mañana, mira, tú, porque no, la compañera y el compañero, ¿sí? Los 3, 4, ¿sabes? Por favor, que me da pena que no puedan preguntar, pero no alcanza el tiempo. ¿Cómo? ¿De qué habló en la reunión con el fiscal? El lunes, si nos puede comentar. Miren, la reunión con el fiscal y la reunión de ayer, que al final no se concretó con el presidente de la Corte, es para informarles que los asuntos políticos del gobierno, del Ejecutivo, los coordina el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Entonces, el desayuno con el fiscal fue con Adán y ayer también íbamos a cenar los 3, pero yo tuve que salir, ya se quedaron los 2, pero ese es el mensaje. Y así como lo hacemos en corto, como se dice, pues aprovecho también para hacerlo público, porque no tenemos nada que ocultar. Yo necesitaba en esta nueva etapa un apoyo de alguien que me auxiliara en todo lo relacionado con cuestiones políticas. Dije políticas, no politiqueras, es decir, la relación con los gobiernos de los estados, la relación con el poder legislativo, la relación con la fiscalía, que es autónoma, la relación con el poder judicial, también todo lo relacionado con iniciativas de ley, la defensa del gobierno cuando están de por medio amparos, denuncias. Entonces todo eso le corresponde al secretario de Gobernación y eso me libera porque yo también tenía que hacer eso. Y ahora en este tramo, en esta nueva etapa, pues necesito más tiempo para consolidar la obra de transformación, para consumar la transformación. ¿Mande? No, ya, es que la verdad somos autónomos, independientes, es real, ese es otro cambio. Antes había un teléfono rojo a la corte del despacho presidencial, ya no es así. Esa es una herencia que viene desde el porfiriato. Hablando de la simulación, la Constitución establece de que hay 3 poderes y que son autónomos, son independientes y que debe de haber equilibrio entre los poderes, división entre los poderes. Pero eso era la formalidad, porque el poder de los poderes era el Ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados. Y no solo eso, los gobiernos estatales. El presidente ponía a los gobernadores, ponía a los diputados, ponía a los senadores, ponía a los ministros de la Corte. Y los gobernadores ponían a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que es el equivalente al poder judicial en cada entidad federativa. Así era. Ya no es así. El ministro Saldívar, el presidente de la Corte, es un hombre íntegro, es una gente honesta, recta. Él no permitiría que el presidente le hiciera una proposición indecorosa, ni el presidente está formado de esa manera, porque el presidente piensa que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Cuando se establecen relaciones de complicidad, ya no se tiene autoridad. Imagínense un presidente que entra en complicidad con un secretario, con un miembro de su gabinete, pues ya se convierte en cómplice, forma parte de una pandilla, de un grupo. Ya no hay autoridad. Entonces, cuidamos mucho eso. No es, ¿cuál es la línea? También para los jóvenes, porque así era antes. ¿Cuál es la línea? Decían algunos. Disciplina, porque el que se mueve no sale en la foto. Engarrótese ahí y nada más es, sí señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Hay una anécdota que puede servir para entender cómo era antes la política en México. Un paisano nuestro, un hombre excepcional, como lo era quien acaba de fallecer, y aprovecho para recordarlo, Enrique González Pedrero, mi maestro. Bueno, otro político tabasqueño, muy bueno, Carlos Madrazo, papá, luchador. Cuando estaba el PRI, pero había ahí corrientes progresistas, Madrazo fue a la cárcel, lo acusaron de vender tarjetas o registros para braceros en el tiempo en que se extendían estas visas temporales. Pero lo cierto es que él era opositor al candidato oficial y terminó en la cárcel y salió de la cárcel y siguió luchando. Pero era un hombre de nervio y de prestigio, de mucho temperamento. En el trópico, pues hay mucha pasión. Los verdes se amotinan, los ríos se desbordan y el calor hace que brote la ruda franqueza. Un político de trópico tiene que aprender a equilibrar entre razón y pasión, aunque las grandes cosas se hacen con pasión, con ganas, pero hay que equilibrar pasión y razón. Entonces llega, después de ser gobernador de Tabasco, que hizo muy buen gobierno, Carlos Madrazo, llega a ser presidente del PRI, siendo presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, imagínense, en esos tiempos. Y Madrazo, como era libre, pues no consultaba, no pedía línea y empezó a querer democratizar al PRI, a que los candidatos del PRI se eligieran en asambleas de militantes. Y desde luego empezaron a haber choques con gobernadores que eran los que decidían sobre quiénes iban a ser los presidentes municipales. Y Madrazo era un muy buen orador. El caso es que lo quitan y llega a sustituirlo el señor Lauro Ortega, que era pues un político ortodoxo, vamos a decir, muy distinto a Madrazo, más frío, sin la pasión de Carlos Madrazo. Y desde que llega
su primer discurso lo consulta con el presidente Díaz Ordaz y va a verlo antes de pronunciar el discurso y le dice: le traigo, presidente, porque así era el discurso para que usted lo vea, si le parece. Entonces Díaz Ordaz cuentan que le dice: no, Lauro, ¿cómo te voy a revisar el discurso? Si tú eres un hombre responsable, institucional, te tengo confianza, porque había pasado lo de Madrid. Y le dice Díaz Ordaz: si acaso, yo te recomendaría que cuando estructures tus discursos, pienses en una fórmula. Es una recomendación respetuosa. Independencia, reforma, revolución, constitución. Díaz Ordaz, sas. Así era antes. Ahora no es así. Ahora nadie me viene a decir: a ver, ¿qué le parece el discurso? Somos libres. Estamos viviendo tiempos interesantes, cambios importantes en la vida pública del país. Bueno, nos vemos mañana.